Reflexiones, un espacio para destacar algunos temas puntuales sobre la Biblia, la vida y el quehacer cristiano. Con todos ustedes, el doctor Joselman Mirabal, teólogo, escritor y exégeta bíblico. Reflexiones. Bendiciones a todas y a todos. Hoy quiero hablarles de 7 prácticas bíblicas que muy pocos cristianos observan hoy. La Biblia dice en el libro de Filipenses 4:8 de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las buenas costumbres hacen más fácil mantener el ritmo que impone la vida cristiana, la cual, por su naturaleza misma, tiene muchas implicaciones de orden social, personal, familiar, laboral, y que imprime de una u otra manera cierto nivel de esfuerzo para poderse mantener al margen de una serie de cosas que, en definitiva, no le agradan a Dios. Hay cosas que los cristianos hemos perdido con el pasar del tiempo, las cuales debemos reflexionar y ver en qué medida podemos retomar para el bien integral de nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son esas 7 prácticas bíblicas que muy pocos cristianos observan? Según mi experiencia cristiana de varias décadas, y que puedo hacer más o menos una comparación de lo que es la vida cristiana, fue la vida cristiana hace 20, 30, 40 años atrás, y lo que es la vida cristiana hoy, una de esas prácticas bíblicas que muy pocos cristianos observan es la de expresar, decir, si Dios quiere. En el libro de Santiago, capítulo 4, 13 al 17, dice así: vamos ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá por un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, dice Santiago, y le dice a los creyentes en sentido general: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta última parte es muy interesante porque dice, el que sabe hacer lo bueno. ¿Y de qué bueno le está hablando Santiago? Bueno, Santiago está hablando de que fluya, brote desde el interior de cada creyente esa expresión clásica, tradicional entre los creyentes, que hoy muy pocos, ¿verdad?
la asumen, la dicen, porque como que hemos vuelto a esa realidad de los creyentes que hablaban y decían, mañana hacemos esto, aquello, y se les olvidaba que, caramba, no sabemos del día de mañana. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sí sabe. Pero no solamente eso. El apóstol Santiago está tratando de que entendamos que todo nuestro ser, nuestra vida, lo que hacemos y demás, está bajo el control de Dios. Que no se nos olvide, que tiene que tener una centralidad en Dios, centrada en Dios. De manera que esta es una de las cosas que definitivamente, una de esas prácticas son bíblicas, que están fundamentadas en la palabra, que muy pocos cristianos observan hoy. La segunda práctica que, según mi experiencia, se han ido diluyendo en el tiempo, son las jornadas individuales de ayuno y oración. En el Evangelio de según San Mateo 26, 40 y 41, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Definitivamente, muchos de nosotros añoramos esas amplias, constantes, permanentes jornadas individuales de ayuno y de oración de muchos de los creyentes. Y no solamente las jornadas individuales, sino las jornadas colectivas, que eran parte de la programación interna de las iglesias a nivel local. Señores, la práctica del ayuno, la oración, no ha pasado, no debe pasar, y debe ser una práctica, deben ser prácticas que se mantengan. Han sido vehículos muy importantes y necesarios para la fortaleza espiritual de los creyentes. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando usted no ocupa su cuerpo y su mente en cosas que lo acerquen a Dios, lo van a acercar a otras cosas. Y dice que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Que no quiere decir, bueno, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, de la cual habló Pablo en alguna ocasión cuando dijo que el bien que quería hacer no hacía, sino el mal que no quería. Y que expresaba: miserable de él, de mí, de nosotros. ¿Quién nos librará? Bueno, ya sabemos quién es, Jesucristo. Pero si no oramos ni ayunamos con esa frecuencia necesaria, no lo vamos a lograr. ¿Qué tanto debe orar y ayunar un creyente? Bueno, según mi experiencia, lo suficiente para no caer. ¿Cuánto es lo suficiente para no caer para uno u otro? Cada cual tiene una medida, y eso es muy importante. La tercera práctica que quiero destacar, que muchos cristianos, muy pocos cristianos, observan hoy, es pedir por el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto mayormente en nuestras iglesias de orientación pentecostal, que desde sus orígenes ha mostrado que definitivamente el Espíritu Santo ocupa la preeminencia en todas sus acciones.
Y es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1 al 6, nos dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Señores, definitivamente ya no se oye hablar en nuestras iglesias del bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí hay que hacer un mea culpa con los líderes de nuestras iglesias. Nuestros líderes de nuestra iglesia no están motivando a los creyentes para esta experiencia. Peor aún, señores. Muchas iglesias que se llaman pentecostales, solo le queda el nombre. Pero de pentecostales ya no tienen nada. Porque una de las doctrinas fundamentales de los pentecostales es la doctrina del Espíritu Santo, en la cual se motiva constantemente a la búsqueda, llenura del Espíritu Santo. Nuestros servicios están huecos, vacíos, son címbalos que retiñen, y eso da pena. Pedir por el bautismo en el Espíritu Santo, más que una buena idea, una práctica bonita y todo lo demás, es una práctica ultra necesaria. Tenemos que volver a inquirir, a motivar a los miembros y a la nueva generación de creyentes a que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Como humanos, muchas veces queremos resolver muchas cosas que definitivamente solo Dios, a través de su Espíritu, puede y tiene el poder para resolverlo. Esa práctica de pedir por el bautismo en el Espíritu Santo tiene que volver a las iglesias y a los creyentes. La garantía del éxito en el avance y la proclamación del reino de Dios y el fortalecimiento espiritual de los creyentes. La cuarta práctica bíblica que muy pocos cristianos observan hoy, señores, es leer y escudriñar la Biblia individualmente. En el libro de los Hechos, capítulo 17, 10 y 11, nos dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, Pablo y Silas, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes eran estos? Los de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Señores, hay que reconocer que la nueva generación de creyentes es una generación floja en la palabra. Y una generación de creyentes
flojos en la palabra, en el estudio y lectura de la palabra, señores, es una generación débil. Es una generación con un fundamento muy sencillo. Es un fundamento en la arena, no en la roca. Esta iglesia, estos hermanos de la iglesia en Berea, señores, no solamente recibieron con toda solicitud el mensaje de la palabra, cosa que hoy vemos como los creyentes, cuando se le habla de la palabra, cuando se habla del estudio de la Biblia, no lo hacen con esa solicitud, con esa entereza, con ese deseo. Pero no solamente eso, sino que escudriñaban cada día, oiga bien, cada día, es una constante, las escrituras. Que, como sabemos, las escrituras en ese momento era el Antiguo Testamento, el Nuevo todavía no se había compuesto plenamente. Para ver, oiga bien, para verificar, para certificar, para comprobar por ellos mismos que estas cosas, es decir, que esas palabras, que esas enseñanzas, que esas alusiones sobre Dios y el deseo de Dios para los creyentes, para ver si eso era así. Señores, pero tenemos una generación de creyentes que a todo le dice amén, y más si suena bonito, y más si va acorde al pensamiento hedonista, al pensamiento humanista, a ese pensamiento que de una manera centra toda su atención en el hombre mismo y no en Dios. Leer y escudriñar la Biblia de forma individual es algo que se ha ido perdiendo. Muchos creyentes, señores, nada más usan la Biblia para ir a la iglesia y la abren cuando dicen vamos a leer tal pasaje, pero después que pasa ese pasaje, esa Biblia se cierra y ya no vuelve a abrirse hasta que llegue el próximo culto. Leer y escudriñar la Biblia individualmente es un compromiso, es una responsabilidad, pero a la vez una gran necesidad para mantenernos orientados, para mantenernos enfocados, para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy. Y eso es muy importante. La quinta práctica que, en definitiva, muy pocos cristianos observan hoy, señores, es amar y obedecer a Dios en todo tiempo. Y subrayo la última parte, en todo tiempo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 10, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le dijo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús le dijo: si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, amar a Dios sobre todo y en todo tiempo es algo que va más allá de un simple decir yo amo a Dios. Es muy fácil amar a Dios y obedecerle cuando las cosas van bien, cuando todo está bajo control nuestro, cuando no hay pánico ni hay ningún tipo de desesperación
con las cosas que por lo regular rodean a los seres humanos, incluyendo a los creyentes. Porque Jesús se lo dijo a sus discípulos cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y ya sabemos, ¿verdad?, por otro de los pasajes bíblicos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amar y obedecer a Dios en todo tiempo es fundamental, y es una de las prácticas que se han ido perdiendo porque la nueva generación de creyentes tiende a vacilar, a divariar, a mantenerse a veces solo firme cuando las cosas van bien y a obedecer a Dios en aquellas cosas que no requieren mucho sacrificio, porque son parte de una costumbre, son parte de una práctica generalizada que ya no es tan difícil. Pero cuando se trata de obedecer a Dios en cosas que van a requerir de nosotros un mayor esfuerzo, la cosa cambia. Bueno, señores, la sexta práctica bíblica que muy pocos cristianos observan hoy es alabar en vez de cantar. En el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, 23, Jesús le dijo a sus discípulos: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Señores, tenemos una nueva generación que ha sido y se ha ido acostumbrando a cultos tipo espectáculo, que si bien es cierto en parte vienen a suplir una necesidad del hombre moderno de contextualizar las cosas, de revolucionarlas, de traer cosas nuevas, lo cual no veo mal. No es menos cierto que esa misma realidad ha instalado una serie de creyentes en espacios de adoración en los cuales y para los cuales no están preparados. Pero peor aún, son creyentes que están ahí. En parte uno puede percibir que definitivamente tienen cierto interés de agradar a Dios a través de los cánticos y demás, pero son cánticos que no se elevan a la categoría de alabanza. Una cosa es cantar y otra cosa es alabar. Cantar lo puede hacer cualquiera, y más si puede entonar, si puede tener esa cualidad, ese talento natural. Pero para alabar, que es una categoría que es la que está acorde a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, de adorar en espíritu y en verdad. Para alabar, señores, se necesita una conexión espiritual, porque aún esa clásica canción titulada "Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas", aún esa nos dice a nosotros que no es cuando el pueblo canta, es cuando el pueblo alaba, porque la alabanza supone una mayor entrega, un mayor sacrificio, una mayor interacción. Nosotros tenemos gente en la adoración que en
en algunos casos lo que están es actuando. Son actores que de una u otra manera no están viviendo ni permitiendo que se internalice en ellos el Espíritu de Dios para que puedan conectar espiritualmente con el pueblo. Y que ese pueblo que está y es parte de ese ambiente, de ese culto y demás, pueda de una u otra manera ser enteramente edificado en medio de esa adoración. Alabar en vez de cantar se ha ido perdiendo. Nos estamos quedando con los cánticos vacíos que no mueven a nada ni a nadie, y que por eso observamos en muchos de nuestros servicios como estos, los adoradores y los que dirigen, tienen que golpear al público, tienen que hablarle de forma hasta ofensiva para que se integren en el momento de la adoración. Finalmente, señores, la séptima práctica bíblica que muy pocos cristianos observan y que yo pude colocar aquí, y sabemos que hay muchas más, pero aquí yo estoy hablando de 7, es la práctica de ser generosos. En 1 de Timoteo 6, 17 al 19 dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que esa esperanza esté puesta en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que tengan bien, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, señores, da pena decirlo, hay una tendencia fuera de la iglesia, en el mundo, que se recoge en un eslogan muy común que dice: sálvese quien pueda. La generosidad, señores, se ha ido perdiendo. Pero no se ha ido perdiendo solo fuera de la iglesia, en sentido general. Se ha ido perdiendo entre muchos creyentes. Al parecer, hay muchos que han tomado un texto para sacarlo de su contexto como un pretexto, como una excusa para no movilizarse en la dirección correcta. Ese pasaje que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Queriéndonos decir que, bueno, lo que pasa es que hemos hecho muy bien a mucha gente y no hemos visto los resultados positivos, al contrario, los negativos. Sin embargo, la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien. El creyente no se puede cansar de ser generoso. Y aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la riqueza, sino en Dios, el Dios vivo. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Naturalmente nosotros tenemos un segmento de la iglesia que en términos económicos pudiéramos decir que son pobres.
Cuando aquí se habla de riqueza, naturalmente, pues se está hablando de la riqueza material. Sin embargo, hay otras riquezas, las cuales Dios ha dado, incluso a muchas personas que en términos económicos son pobres, pero en muchos aspectos son ricos, más que muchos que en términos económicos lo son. De manera que más que aspectos económicos y demás, estamos hablando de una actitud, de una disposición, de una práctica que es definitivamente algo que debe estar instalado en la mente y el corazón de todos los creyentes. Ser generosos, ser dadivosos, porque definitivamente es parte incluso de nuestra identidad como cristianos. Por tanto, y aquí volvemos entonces al pasaje inicial, como dice el texto Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que Dios te bendiga.